Bueno, muy buenos días. Reciban ustedes un saludo muy especial de día. Hoy vamos a hacer una continuación de nuestra clase de ayer de IVA, en la cual nos es pendiente hablar de este tema de la servicios de construcción y el IVA respecto a las empresas de vigilancia, servicios temporales y aseo. Muy bien, entonces entremos en materia. Una de las cosas importantes que tuvo consigo la Ley 18 del 2016 fue modificar las tarifas por noche. Entonces, el tema del 1.6 que había lo modificó por un 16% para una base de un 10% sobre la ley. Hoy día, pues ya la tarifa no es del 16, sino del 19%. Entonces, se entiende con el artículo 462 raya 1 que la base gravable especial para los servicios de aseo y cafetería, los de vigilancia y servicios temporales prestados por este tipo de empresas que están calificadas, certificadas y con su tema de subvigilancia por organismos que le competen, pues deben de cobrar un IVA del 19%, pero la parte interesante aquí es que la base gravable sobre la cual se liquida la IU es sobre un 10%, como mínimo un 10% del valor del contrato. Y si es prestado con personas con discapacidad, entonces el 10% sigue igual, solo que la tarifa del IVA ya no es el 19, sino que sería el 5%. Y dato adicional es que esta misma base gravable sirve entonces para liquidar el impuesto de industria y comercio, o sea, el ICA anual, el impuesto. Y es la misma base que se utiliza tanto para liquidar el IVA como para determinar la retención de la fuente a título de renta, es decir, retefuente por concepto de servicios de aseo, retefuente por servicios de vigilancia, retefuente por servicios temporales. Como la retefuente de IVA sería la misma base, es decir, la base gravable del ICA, ese 10% sirve entonces para el impuesto y para la retención de la fuente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso para entender mejor esto. Vamos a desarrollar entonces un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Es aquí, tenemos en el Excel lo siguiente. Esto inició por allá con la ley 788 del 2002. A partir de esa ley es que se crea el IVA para este tipo de empresas. Ya decíamos que el 16%, el día es el 19%. Entonces vamos a hablar de 4 ejemplos. Y esto mismo aplica para aseo, para vigilancia y para temporales. Voy a hablar entonces de un servicio de vigilancia, donde el contrato de vigilancia de una terna, es decir, un portero en una unidad residencial, por ejemplo. Entonces, una terna quiere decir que ese mismo puesto lo hacen 3 personas. Uno ingresa a las 6 de la mañana, sale a las 2, el otro a las 2 hasta las 10 de la noche y el de las 10 hasta las 6 de la mañana. Eso es una terna. Entonces, por eso vale un 40 millones de pesos. Sobre ese valor del contrato se incluye un AIU. ¿Qué es AIU? Administración, imprevisto y utilidad. Caprichosamente he colocado que la administración aquí es un 5, imprevisto un 2, utilidad un 3%. Comercialmente hablando, esos porcentajes son bajos por el tema de la competición comercial. O sea, que si usted va a cobrar aquí una ayuda de un 40%, 30%, de una vez le digo, pues no lo van a contratar. Y además, estas personas que laboran allí ganan un salario mínimo. Por consiguiente, entre los precios están por decreto de acuerdo a si es estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6 o sector comercial. Asimismo están las tarifas comerciales. ¿Dónde está la competencia? En esto que acabamos de decir. Entonces, como mínimo, me está diciendo que sobre esos 40 millones de pesos debo cobrar una ayuda del 10. Entonces, miren que aquí estos datos que acaba de decir Administración Imprevisto me suma un 10%. Por consiguiente, entonces, si yo multiplico a estos 40 millones un 10%, me daría 4 millones de pesos. Que si lo multiplico por el IVA del 19%, entonces me haría un IVA de 760 para un total de la factura de 44 millones 70. Es el primer escenario normal. ¿Qué sucede si yo facturo una IU inferior a ese 10%, es decir, un 8?
Entonces yo podría decir aquí, administración 5, imprevistos 2 y una utilidad 1. Eso me suma 8. ¿Yo lo puedo cobrar? Claro que lo puedo cobrar, pero para efectos tributarios, no comerciales, tributarios, el IVA sigue siendo 760. Por consiguiente, a esos 40 millones de pesos determino el IU 10. Así yo cobré un 8, tiene que ser 10 como mínimo. Y sobre ese 10 le liquido el 19%. Por consiguiente, miren la diferencia. Aquí cobro 40 más el IU 4 millones, más el IVA 760, 44 millones 760. En este segundo escenario, ¿qué pasó? Que el IU fue en 3.200.000 porque hubo un 8%. Y el IVA no me cambia, siguen siendo el mismo 760, pero ya cobro menos. Entonces ya es decisión mía comercialmente si quiero ponerme en esa competencia, pero de todas maneras el Estado sí me dice, qué pena, señor responsable del IVA, usted me hace el favor y me liquida el 10%. Recuerde, como mínimo 10%. Tercer escenario, los mismos 40, pero miren que el IU ya no fue un 10 ni un 8, fue el 15. Entonces, en este ejemplo, 5% administración, 8% imprevistos, 8 y 5, 13, quiere decir que la utilidad sería 2 para un total del 15, un ejemplo hipotético. Si yo califico el 15, entonces el Estado que me dice, todo lo que usted cobre después del 10, me le aplica el IVA. Por consiguiente, el IVA no va a ser sobre el 10%, sino que el IVA va a ser sobre los 6 millones de pesos, es decir, el 15% del valor del contrato. Conclusión hasta ahí. Si el IVA lo cobro inferior, el IU es inferior al 10%, lo debo hacer como mínimo sobre un 10%. Si cobro 9, si cobro 8, si cobro 7, lo puede hacer, pero el IVA debe responderse sobre un 10%. Si el IVA es superior al 10%, entonces sobre ese valor 11, 12, 13, 14, 15, póngale el porcentaje que quiera, sobre ese valor liquido mi IVA. Y como mínimo, que es el escenario normal, pues si el contrato vale 40, pero lo multiplico por un 10% y sobre eso liquido el IVA. Esa misma situación, tal cual, igualitica. Si el personal es prestado con discapacidad, ¿qué quiere decir? Que yo tenga, por ejemplo, en portería una persona en silla de ruedas. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Eso tiene unos beneficios económicos, tiene unos beneficios de tipo tributarios y en lo que compete el tema del IVA, pues entonces ya no voy a cobrar un IVA del 19, sino que voy a cobrar un IVA del 5. Quiere decir que los escenarios siguen siendo los mismos. El 10%, el 8% y el 15%. No cambia para nada la forma de cobrar el IU. Lo que cambia es el IVA. Entonces, por ejemplo, aquí, 40 millones por el 10%, que en todo caso, vuelvo y repito, como mínimo debe ser el 10, se le aplicaría un IVA ya no del 19, sino del 5%. Acá. Por consiguiente, entonces sería 40 más 4 más 200.000, me haría. Esa es la forma como se tabula el IVA, tanto para las empresas de vigilancia y aseo y temporales. Exactamente lo mismo. Veamos las empresas de construcción. En el año 92 salió la ley sexta, ¿sí? Con la cual se determina el IVA sobre las empresas de construcción. Para ese entonces salió un decreto reglamentario que fue el 1372. En su artículo tercero dijo dos formas para determinar el IVA. Una, sobre la utilidad, es decir, determino el mismo A y U, pero en este caso es solo la utilidad. En el ejemplo anterior veíamos que era coger la administración o impuesto de utilidad. Para este caso es solo la utilidad, pero debo determinar A y U. ¿Quién lo puede hacer? Las empresas que sean de este sector. Automáticamente, entonces, ese artículo que me decía 40 millones de pesos, determinó aquí administración imprevisto del 8%. Nótese que aquí no he mencionado para nada que el 10% no aplica nada de eso. Sencillamente, cualquier porcentaje que yo aplique ahí está correcto, pero el IVA va solo sobre la utilidad. Entonces, veamos el ejemplo. A los 40 millones de pesos le calculé un 3% de administración, me da 1.200.000, un 1% imprevisto, me da 400.000, un 4% de utilidad sobre los 40 me da 1.600.000. Quiere decir que la IU total a cobrar son 3.200.000. Pero noten que el IVA a tarifa de hoy, no a tarifa del año 92, no a tarifa de hoy, que el 19%, pues le multiplico por un 19% solamente
El 19 a la parte de utilidad, en este caso hace 4% que me da 1.600.000. Por consiguiente, entonces, ¿cómo me queda la factura? Los 40, que es el valor del contrato, más el 8% con 3.200.000, más un IVA de este 1.600.000 me haría 304, total a cobrar 43.500.000. Segunda situación de la cual, ¿cómo se debe cobrar el IVA? Una sobre la utilidad y la otra si se pacta honorarios. ¿Qué quiere decir? Que yo pacté en este contrato un valor de 40 millones de pesos, con el mismo ejemplo. Quiere decir que el IVA se lo aplicaría sobre el total de 40 millones de pesos. Por consiguiente, entonces, al hacer esto, estamos viendo que esos 760 millones de pesos o esos 760.000 obedece al IVA sobre el valor del contrato si así lo pacté. Normalmente las empresas de construcción pues tienen unos costos demasiado altos de una construcción. Entonces te puede hablar en vez de aquí de 40 millones de pesos, te puede hablar de 400 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. Usted determina una IU, cuál es la utilidad y sobre esa utilidad liquida el IVA. Y cuando se pacta honorarios, pues lo que normalmente recibe el constructor o la persona que está haciendo la ingeniería o como se haya designado el contrato. En todo caso, en ambos casos, ¿sí? Si se pacta por honorarios, trato de decir que es por honorarios, y si se pacta todo costo y todo ese tipo de cosas, entonces se debe identificar claramente cuál es el IU. Puede ser que en esta cifra que yo pacte honorario, entonces también determine un IU. En todo caso, debo cobrar el IVA sobre la utilidad, ¿vale? Si pacto sobre honorario y pacto también el tema de la IU. Por consiguiente, eso es lo que tenía para contarles de este tema, las empresas de vigilancia, de aseo temporales y de... Me despido de ustedes, cualquier inquietud, ya saben, este video lo pueden buscar entonces en la página Campus Virtual. Y un feliz día para todos.